Muy buenas a todos y todas, ¿qué tal? Seguimos con este gran especial de A Través del Mar y hoy tengo una gran invitada que de verdad nos ha cautivado, creo que a muchos y a muchas espectadores, que es Carla Tous. ¿Qué tal, Carla? ¿Qué tal? Súper, muy contenta de estar aquí. De verdad, enhorabuena por este papelazo y sobre todo por este toque que has aportado dentro de A Través del Mar con nuestros compañeros y teniendo a Iván Lapadula como hermano, ¿no? Ujú. Es que ha sido una maravilla. Entonces quería preguntarte primero, ¿cómo fue o cuál fue el reto al que te tuviste que decantar con este personaje en una nueva entrega, ya con un equipo, ¿no? Un reparto, ya que venía arrastrado con un gran éxito, porque estamos hablando de A Través del Mar que estuvo durante 10 semanas dentro del top 10 de la lista de Netflix. Entonces, ¿cómo fue para ti todo esto, ¿no? Involucrarte dentro de ese mundo. Yo creo que fueron muchos retos consecutivos. O sea, primero cuando a mí me llegó el casting era un poco complicado cuadrar el proyecto con otras fechas de otros proyectos que yo ya estaba. Entonces ya fue como primer reto, decir, vale, si te cogen, tenemos un problema para cuadrar fechas. Segundo reto, cambio de look. Me avisan, mirar referencias, hacer pruebas, hablar con Marsal, hablar con el equipo de peluquería, tal. Tercer reto, conocer a un equipo que ya estaba establecido. Pero es que creo que todos se han ido superando como por su propio peso y es lo típico de que si tiene que ser, será. Y todo fue como encajando a la perfección, nos fuimos entendiendo. Y el tema de la fama y el tema del equipo cerrado y tal, yo creo que siempre lo digo, pero es que hemos estado muy bien acompañados. Entonces nunca nos hemos sentido como en una marea, que estábamos ahí y sabíamos perfectamente lo que iba a pasar, los steps a seguir por Netflix, por el equipo, por todo. Si necesitamos cualquier cosa, podemos escribir al equipo de marketing de Netflix a través de mi ventana. Mm. Los compis de la primera nos han ayudado un montón a entender cosas que quizás nosotros no sabíamos cómo se hacía. Pero nada, entonces ha sido todo como aunque pudiera dar vértigo o nervios, sobre todo llevarlo desde el agradecimiento, que esto significa que hay mucha gente detrás de las pantallas que es Claro. expectante a ver la película y ser agradecido y acompañarte de tu equipo y del equipo técnico de Netflix y productores para superarlo todo, digamos. Claro, porque lo que la gente no sabe es que detrás de estas escenas que vemos en la película, pues ya sean escenas íntimas, escenas divertidas, escenas en la playa, es decir, hay un equipazo detrás, en los coach siempre con vosotros y vosotras. Sí, o sea, hay muchísima gente en rodaje. Y al final, como estuvimos grabando en la Costa Brava durante un mes, en Sí, el mismo hotel todos, al final fue muy bonito, porque a veces en los rodajes un actor pues llega a conocer a la gente que tiene contacto directo, como puede ser maquillaje y peluquería, los cámaras, director, DOP, script y poco más. Entonces, al vivir con ellos, acabas haciendo relación con auxiliares, con quizás equipo de eléctricos que normalmente ni vemos, gente detrás de organización, de todo esto. Entonces es como gente de COVID que había, por ejemplo, en el departamento. Es, es enorme el equipo y fue muy guay porque pudimos como hacer relaciones estrechas. ¿y qué fue lo que más disfrutaste de tu personaje y lo que menos quizás de ella que nos comentaras? ¿Qué sería? Lo que más disfruté, sinceramente, mi trama con Guillermo. O sea, Guillermo el Sacco. primer día que lo conocí, ya dije, vale, ese chico me cae muy bien y disfruté muchísimo con él, como jugando y encontrando maneras que podríamos explicar un poco nuestras cositas. Mi drama con Iván también. Y lo que menos disfruté quizás o lo que más me costó, yo creo que fue como entenderla. Yo tuve un gran problema en entender a Ana porque yo leí el guión y no entendía nada de por qué hacía esas cosas y tuve que hablar mucho con Marsal para averiguar porque al final es como si tú como actriz no defiendes lo que está haciendo tu personaje, si la juzgas se va a notar en pantalla. Entonces tienes que ir a fondo a lo que te pide el guión para que desde fuera se pueda llegar a entender. Oh. Y sí, claro, yo que hablaba con Iván también ayer y con Guillermo, claro, de este personaje que interpretas, porque al fin y al cabo es un soplo de aire fresco. Ella es Lee, Sí, es como la parte de Yoshi,
¿no? Pero porque El igual, femenino. exacto, porque Yoshi también es un personaje libre, es un personaje que se viste como quiere, que habla como quiere, pero es muy amigo de sus amigos. Y Mm. eso también me pasó contigo la primera vez que te vemos en la entrada, por ahora sin spoiler, ya sabéis, pero la primera vez que vemos al personaje de Carla, cómo defiende y cómo se mete en un problema en el que no le han llamado, pero ella dice, mira, voy a por todas. Es decir, tu personaje, Mm. ¿qué valores también destacarías que tiene? Porque tiene Sí, coraje. yo creo que sobre todo, mira, yo lo pondría primero familia, o sea, su relación con su hermano es muy estrecha y quizás en esta película se ha pasado un poco por encima, pero en la 3 Sí. damos mucha importancia a ese momento. Oh, Entonces, su relación de la familia yo creo que sería el primer valor. El segundo, como la honestidad, ¿no? De hablar las cosas y de hacer las cosas sin pensártela dos veces y ser directo. Y como vida solo hay una, yo creo que sería su lema de vida. sí, Y, y eso, y los amigos, y cómo defender lo que ella cree. Porque a veces es como que pasan cosas y ves su cara de, pero ¿qué estás haciendo? O sea, esto no toca. Entonces yo creo que es un poco eso. me encanta. Aparte del look que tiene y también cómo va vestida, es que se define. Creo que la definimos muy bien ya solamente con verla, ¿no? Sí, eso era la... Yo me acuerdo cuando hablé con Marsal del tema del pelo, porque yo tenía el pelo largo, castaño. Y sí, sí. O sí, es decir, como, Y claro, el color que lo tienes ahora, pero más largo. sí, mucho más. O sea, está súper largo de una capa, o sea, muy normal, muy típico, digamos. Y yo hablé con Marsal del cambio de look porque yo le dije, a ver, dime por qué me quieres hacer el cambio de look. Y Marsal me dijo, quiero que solo presentarte en pantalla, ya sin que hables, se entienda quién eres. Y que se entienda por qué estás ahí, qué ganas de comerte un mundo tienes, la personalidad. Y dije, vale, entonces se trabajó como muy estrecho departamento estilismo, departamento maquillaje, peluquería y departamento acting, o sea, digamos yo y Marsal, para hacer como una cohesión de que solo aparecer por pantalla ya supieras quién es. Porque yo me acuerdo, por ejemplo, que hicimos pruebas de make-up antes que de vestuario, hicimos cosas muy guays, pero luego a la que hice de vestuario, yo fui a las de make-up y les dije, oye, creo que no, o sea, no pega. Claro, no se Fue compenetra el como, vestuario y el maquillaje. claro, pero una vez la pillamos, porque no la entendíamos, de verdad costó, entender a Ana, y una vez pillamos un poco por dónde iba y qué queríamos y tal, ya todo salía rodado. Y ya, ya era como, vale, pues lleva esto por tal, se maquilla así por tal, por ejemplo, mi pelo no siempre es del mismo color y buscamos como una razón para hacerlo de ese color, entonces fue como, y todo fue como una cosa, es que esto es curioso porque la gente quizás no se ve tanto en pantalla, pero hay mucho trabajo detrás de todo eso. Es que es algo que creo que hay que valorar dentro de esta saga, porque al final es una trilogía de películas basada en los libros de Ari Godoy que ya conocéis, pero es importante porque cada personaje lo podemos distinguir fácilmente a nivel físico. El personaje de Estamos muy Artemio, caracterizados. exacto, Apolo, es que Ares, sobre todo los tres hermanos Hidalgo, nos hace falta solamente verlos un momento para ya saber que son muy diferentes entre ellos. Sí, total. Y vosotros iguales, el personaje de Raquel, el tuyo, el de Iván también, es que todos, absolutamente todos están muy bien definidos. Y el de Daniela, el de Natalia, es que sabes que te vas a encontrar con un torbellino Sí, solo con verla, ¿sí o no? total. Es que está, de verdad, enhorabuena Netflix porque de verdad lo habéis hecho muy bien. Y también quiero preguntarte por estos últimos eventos, porque te vimos también en la rueda de prensa en este lugar paradisiaco aquí en Madrid que hicieron fabuloso, pero también tuvisteis un evento fan que creo que es algo también a destacar muy importante que no suelen hacer muchas veces con las películas, porque al fin y al cabo creo que vosotros os debéis a un público amplio y este público es el que ha dado esta gran fama a través de Mi Ventana y ahora que sigue con A Través del Mar. ¿Cómo fue para ti esta experiencia? Hombre, para mí yo ya fui muy expectante, porque, quiero decir, es fuerte estar en la misma sala o el mismo lugar que la gente que está expectante de ver una película. Claro. Al final yo creo que estábamos todos súper agradecidos. O sea, yo me acuerdo de hablar con ellas, con muchas de las fans, diciendo, pero contadme qué es lo que os gusta y qué esperáis y qué queréis y qué os hubiera gustado más, menos, porque al final, gracias a ellas
por ejemplo, yo estoy en la segunda, porque si no hubiera funcionado la primera, yo no hubiera llegado a la segunda. Entonces, es como, yo creo que fue súper interesante poder hablar cara a cara con ellas, que también vieran, eso quiere decir, que también pudieran ver la diferencia entre personaje y actor, porque, por ejemplo, yo me acuerdo que estaba mucho con Eric Masip, con Sí. Artemis, y me acuerdo que de repente decían, tipo, oh, Artemis y Eric, vale, quieras tener cositas de Artemis, pero claro, no. Entonces, que pudieran ver que el trabajo que hay detrás y que pudieran ver, pues, la humanidad de cada uno de los personajes y de los actores. Entonces, fue súper interesante y yo me lo pasé muy bien, la verdad. Y al final también era como un juego entre nosotros los actores que nos llevamos súper bien, entonces también era como, estábamos todos haciendo actividades, los actores, además con gente que apreciamos muchísimo y poder estar con ellos, entre nosotros, yo creo que fue súper bonito. Claro, y eso es algo a destacar mucho entre estos, obviamente estamos hablando de personajes de ficción y la diferencia que hay entre personaje y persona, que es Claro, algo muy importante. Es decir, está bien que, hombre, si un actor, actriz ha hecho un papel en alguna película o serie y que tú odies a ese personaje o a ese villano o ames a ese personaje también, habla muy bien de vosotros, de vuestra atracción, porque lo habéis hecho fenomenal. Y es algo que, sí, claro, pero siempre diferenciar, por favor. No claro. significa que sean igual. Eso es muy Sí, 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 importante. esto es complicado, ¿eh? Porque a veces, incluso a mí me pasa, y soy actriz, cuando veo películas que me tengo como que pensar, vale, no, no, no es el actor, es el personaje, ¿sabes? Que estoy odiando. Pero eso es verdad, yo en las clases de interpretación que estoy haciendo ahora siempre dicen, tu compañero te tiene que decir luego en el bar, me has dado miedo o me has enamorado, ¿sabes? Como decir, tipo, te conozco, somos amigos, como, por ejemplo, Carla y Clara, ¿sabes? O sea, Ana y Sí. Raquel. Tenemos una escena, me la invento porque no es verdad, tenemos una escena en que nos enfadamos muchísimo. Pues tenemos que acabar en el corte de comida que Clara me diga, Carla, me has molestado, ¿sabes? Tenemos que acabar consiguiéndolo, aunque no seamos así. Claro, tener, exacto, y cada escena es que se rige por esa compenetración o esa, claro, y eso también hace válido a los diálogos que tenéis, es como que te sean tan representativos y lo que también le pregunté a Iván y también te pregunto a ti, Carla, que para el tiempo que habéis tenido, porque vemos que es una película que dura 2 horas, ¿vale? Vamos a redondear 2 horas porque creo que es 1 hora 58 por ahí, pero que hay un cast muy grande, pero todos y cada uno de vosotros tenéis un momento en la cinta. Y eso Mm, se ve reflejado excepcionalmente, porque tiene que haber empatía con estos personajes. sí. Yo también te diré que es un poco ayer que la vi con mi familia. Mm. Yo les decía, tipo, ojalá saliera mañana a las 3. Porque, Molaría. claro, muchas, quiero decir, el trabajo que hemos hecho todos es con referencia a la 3. O sea, por ejemplo, el arco de personaje, todo lo que pasa es 2 y 3. Vengo de aquí, voy allí. Entonces, es como, quizás te quedas, bueno, es lo que tiene que pasar, pero que te quedas con ganas de ver más. Es Claro, como, y lo hemos grabado y ya sabemos cómo va a solucionar. Entonces, es como, sí, tenemos nuestros momentos. Es como un pequeño, ¿cómo se diría? Un tráiler, un teaser de lo que puede llegar a pasar la 2 digamos. uf, uf, uf. Y para terminar esta sección sin spoilers, que ya sabéis que aquí es sin spoilers, también quiero preguntarte, obviamente, por este feedback. La película ya se estrenó el día de ayer en España a las 9 de la mañana, en Latinoamérica muchas horas diferentes, 2 de la mañana, 1 de la mañana, la gente estaba esperando con ansias. ¿Cómo ha sido para ti también este feedback que has recibido? Pues de momento es súper positivo. La gente me está escribiendo, me dice que Ana está gustando mucho, que era necesaria para ciertas cosas. Gente también, sin hacer spoilers, pero muy triste. Y nada, y es guay como crear una comunidad. Por ejemplo, yo subí ayer una historia de una cosa que es un poco spoiler, que solo la entiendes si has visto la película. Entonces me gustó muchísimo que la gente me la respondiera y me dijera, yo lo entiendo, yo lo entiendo. Y digo, qué guay, como que dentro ahora de mi following tengo una Exacto. sección que puedo subir estas cosas y la va a entender. Los demás no la entienden, Qué pero... bonito. Y es guay. Hombre, por eso tenéis que ir a verla todos ya, para que entendáis todo lo que pone Carla en sus stories. Claro. Y aparte, veáis porque ha puesto también cositas con el cast, esta relación, como cuenta ella, es fabulosa, la relación que han tenido entre todos, se han llevado súper bien y como todos, obviamente, tal y como me dijo Natalia también, y sí, han formado una gran familia dentro, Sí, ¿no? sí, Y creo que es totalmente, algo muy totalmente. importante. Y bueno.